Hay una afirmación que muchos repiten sin comprender su verdadero peso. Decir eres Dios en forma humana suena elevado, espiritual, incluso revolucionario. Pero cuando esa frase se convierte en una identidad mental sin transformación interna, se vuelve la cadena más sutil que puede existir. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta distinción se revela con claridad absoluta. No basta con decir que alguien es divino. La divinidad no es un título que se porta. Es un estado de conciencia que se vive, que se respira, que se expresa en cada pensamiento y cada sentimiento. Reconocer la divinidad sin asumir la responsabilidad creativa que viene con ella es permanecer dormido. La mayoría de las personas que abrazan esta idea creen que han despertado. Creen que al reconocerse como expresiones de lo divino, automáticamente han alcanzado la liberación. Pero la realidad es más profunda y más exigente. Es como tener las llaves del reino y seguir mendigando en la puerta. ¿Cuántas veces alguien ha dicho soy Dios y luego ha mirado su vida preguntándose por qué nada cambia? Esa contradicción es el error más peligroso en el camino espiritual. El error no está en la afirmación misma. El error está en creer que reconocerse como divino es suficiente sin asumir el poder creador que esa verdad implica. La conciencia que crea mundos no es una etiqueta que se usa. Es una fuerza que se dirige, que se moldea, que se entrega a una visión con total convicción. Cuando alguien dice soy Dios pero sigue viviendo desde el miedo, la duda y la resignación, esa persona no ha entendido nada. La comprensión verdadera no es intelectual. Es experiencial, transformadora, absoluta. Existe una diferencia radical entre saber algo y ser algo. Entre repetir una verdad espiritual y encarnarla en cada fibra del ser. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard enseñan que la conciencia es el único creador. Pero esa conciencia no es pasiva. ¿Dónde queda entonces la persona que repite afirmaciones espirituales pero permanece prisionera de su realidad? Atrapada en un concepto sin poder. Atrapada en una identidad mental que no transforma nada. La verdadera liberación no viene de reconocer quién eres en esencia. Viene de vivir desde esa esencia con cada decisión, con cada imaginación, con cada emoción que se sostiene. Esa es la diferencia entre estar despierto y estar soñando que se está despierto. El reconocimiento sin acción consciente es solo un hermoso pensamiento que no toca la realidad. La ley de la asunción no es una teoría filosófica para debatir en círculos espirituales. Es el principio operativo de la realidad misma. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este principio se explica con una precisión que desarma cualquier ilusión. Asumir un estado no es repetir palabras. Es habitar emocionalmente una realidad antes de que se manifieste físicamente. Es sentir el fin cumplido con tanta convicción que el presente deja de tener poder sobre el ser. Cuando alguien asume verdaderamente, no hay duda. No hay negociación con las circunstancias. Hay solo la certeza interna de que ya es. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas confunden asumir con afirmar. Dicen soy abundante mientras sienten escasez. Dicen soy divino mientras se sienten víctimas. Esa contradicción interna no crea nada. Solo refuerza el estado dominante, que es el sentimiento real, no las palabras pronunciadas. Bruce Lipton demostró que las células responden al ambiente interno creado por las creencias. Si alguien cree en su divinidad pero siente impotencia, ¿qué mensaje está enviando a cada célula de su cuerpo? El cuerpo no escucha las palabras. Escucha el estado emocional. ¿Cuántas veces alguien ha intentado manifestar algo sin cambiar realmente su estado interno? Imaginan lo que desean, pero desde un lugar de carencia. Afirman lo que quieren, pero desde un sentimiento de necesidad. Eso no es asumir. Eso es rogar disfrazado de manifestación. La conciencia no responde a lo que se dice. Responde a lo que se siente de manera dominante. Si el sentimiento dominante es separación, limitación, impotencia, eso es lo que se manifestará. No importa cuántas veces se repita soy Dios. El estado interno es el que gobierna. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard son claras en este punto. La imaginación es el taller de la creación. Pero no cualquier imaginación superficial. Es la imaginación sentida, la que compromete todo el ser en la experiencia del deseo cumplido. Es cerrar los ojos y vivir ese momento futuro como si fuera presente. Sentir la textura de esa realidad. Oír los sonidos. Experimentar la emoción de estar allí. Cuando eso sucede, algo en la conciencia cambia. Y cuando la conciencia cambia, todo lo demás debe seguir. Porque la realidad externa no es más que el espejo de la conciencia interna. Hay una metáfora que ilustra perfectamente esta verdad. Imagina un actor que debe interpretar a un rey en el escenario.
Si ese actor sube al escenario diciendo soy un rey, pero camina con la cabeza baja, habla con inseguridad y se mueve con miedo, nadie creerá su papel. El público verá la contradicción. Verá a alguien que dice ser rey pero actúa como mendigo. La realidad funciona exactamente igual. No responde a las afirmaciones vacías. Responde al estado que se encarna completamente. El universo es el público más exigente que existe. No se deja engañar por palabras. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Cómo alguien pasa de afirmar su divinidad a vivirla realmente? ¿Cómo se cruza ese abismo entre el concepto espiritual y la experiencia transformadora? La respuesta está en la honestidad brutal con uno mismo. En reconocer que decir soy Dios mientras se vive en víctima es una mentira que la conciencia no puede sostener. En comprender que la verdadera divinidad no necesita anunciarse. Se expresa en la forma en que alguien responde a la vida. En la paz que mantiene cuando todo colapsa. En la certeza que sostiene cuando nada parece posible. Joe Dispenza ha demostrado en sus investigaciones que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia imaginada vívidamente. Cuando alguien imagina con suficiente detalle emocional, las mismas redes neuronales se activan. El cuerpo responde como si la experiencia fuera real. Eso significa que la práctica de asumir un estado no es fantasía. Es reprogramación neurológica. Es entrenar la mente y el cuerpo para vibrar en una frecuencia diferente. Es dejar de ser la persona que necesita algo y convertirse en la persona que ya lo tiene. Esa transformación interna es lo único que importa. Pero la mayoría no llega hasta ahí. Se quedan en la superficie. Leen sobre la ley de la asunción. Escuchan sobre su poder divino. Asienten con la cabeza y dicen es verdad. Pero cuando vuelven a su vida cotidiana, siguen operando desde los mismos patrones de siempre. Siguen reaccionando desde el miedo. Siguen sintiendo la falta. Siguen esperando que algo externo cambie para entonces sentirse diferentes. Esa es la prisión. No las circunstancias. No la falta de dinero o de amor o de salud. La prisión es creer que la transformación externa precede a la transformación interna. Es exactamente al revés. En Juan capítulo 10, versículo 34, se encuentra una de las afirmaciones más revolucionarias jamás pronunciadas. Allí se dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esta frase no es poética. No es simbólica en el sentido decorativo. Es una declaración directa sobre la naturaleza de la conciencia humana. Cuando se lee esta línea a través de las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, su significado se expande. No es que alguien pueda volverse divino algún día. Es que ya lo es. Siempre lo ha sido. La divinidad no es un destino. Es el punto de partida. Pero aquí está la clave que la mayoría pasa por alto. El versículo no dice actúen como si fueran dioses algún día. Dice dioses sois. Tiempo presente. Estado actual. Realidad existente ahora mismo. Eso significa que el poder creador no está en espera. No necesita ser desbloqueado por un maestro externo. No requiere años de meditación o rituales complejos. Está operando en este preciso instante. Cada pensamiento sostenido. Cada emoción habitada. Cada creencia interna. Todo eso está creando la experiencia de vida continuamente. La pregunta no es si alguien tiene ese poder. La pregunta es, ¿qué está creando con él? Y aquí aparece la validación profunda para quien ha buscado respuestas durante años. Para quien ha sentido la frustración de saber una verdad espiritual, pero no poder vivirla. Para quien ha repetido afirmaciones hasta el cansancio sin ver cambios. Ese dolor es real. Esa confusión es comprensible. Porque la enseñanza tradicional ha separado al ser humano de su poder. Ha colocado a Dios afuera. Ha convertido la divinidad en algo que se busca, que se merece, que se alcanza. Pero las escrituras mismas dicen lo contrario. Dicen que esa naturaleza divina ya está presente. No como potencial. Como realidad. Cuando alguien comprende esto visceralmente, todo cambia. No hay más búsqueda externa. No hay más espera de señales o permisos. Hay solo la responsabilidad inmensa de dirigir conscientemente esa fuerza creadora. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se llama asumir el estado del deseo cumplido. No es visualizar esperando que algo pase. Es habitar internamente la realidad deseada con tanta convicción que la mente y el cuerpo no distinguen entre imaginación y experiencia física. Cuando eso sucede, la manifestación no es milagro. Es consecuencia natural. El despertar verdadero no es un evento místico que sucede en una montaña sagrada. Es el momento en que alguien deja de buscar poder afuera y reconoce que siempre ha estado operando desde adentro.
Es comprender que cada experiencia vivida hasta ahora ha sido el reflejo exacto del estado interno dominante. No por castigo, no por karma, sino porque esa es la mecánica de la conciencia. Lo que se siente profundamente, lo que se asume internamente, eso se expresa externamente. Siempre. Sin excepción. Esa es la ley que gobierna toda manifestación. Y cuando alguien la comprende, la responsabilidad se vuelve total. Aquí está el ejemplo concreto. Una persona puede repetir 1000 veces soy próspero mientras mira su cuenta bancaria con ansiedad. Puede decir soy amado mientras siente soledad en el pecho. Puede afirmar soy salud mientras teme cada síntoma del cuerpo. Esas afirmaciones no crean nada porque el estado emocional real está diciendo lo opuesto. El sentimiento dominante es el que manda. No las palabras. No los pensamientos pasajeros. El estado interno sostenido es el que imprime la realidad. Y cambiar ese estado no es tarea mental. Es tarea de la imaginación sentida. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard enseñan una técnica precisa. Antes de dormir, cuando la mente está en ese estado entre vigilia y sueño, la conciencia es más receptiva. En ese momento, imaginar una escena que implique el cumplimiento del deseo. No toda la historia. Solo un momento breve que confirme que ya sucedió. Sentir esa escena. Repetirla hasta que se vuelva natural. Hasta que el cuerpo responda con la emoción del logro. Esa práctica no es fantasía. Es reprogramación consciente. Es entrenar la conciencia para vibrar en el estado del deseo cumplido. ¿Y qué sucede cuando alguien practica esto consistentemente? Algo extraordinario. La realidad externa comienza a reorganizarse. No porque el universo responda a órdenes, sino porque la conciencia que ha cambiado internamente atrae, percibe y crea experiencias alineadas con su nuevo estado. Las oportunidades que antes eran invisibles ahora se vuelven evidentes. Las personas que antes no aparecían ahora cruzan el camino. Las soluciones que parecían imposibles ahora emergen naturalmente. No es magia. Es la conciencia operando desde un nuevo fundamento. Y ese fundamento determina todo lo demás. El impacto existencial de esta verdad es profundo. Significa que nadie está atrapado por circunstancias externas. Significa que la prisión no son las paredes visibles. Es el estado interno que se sostiene día tras día sin cuestionamiento. Es la identidad que alguien repite en silencio: soy limitado. Soy insuficiente. Soy víctima de mi pasado. Esas declaraciones internas, aunque nunca se pronuncien en voz alta, tienen más poder que cualquier afirmación positiva superficial. Porque son las creencias que se sienten como verdad. Y lo que se siente como verdad es lo que la conciencia manifiesta. Cambiar la vida requiere cambiar esa verdad interna. No negociar con ella. Reemplazarla completamente. Hay una metáfora que lo explica perfectamente. Imagina el océano. En la superficie hay olas, movimiento constante, cambios visibles. Pero en las profundidades, hay una corriente que determina la dirección real del agua. Esa corriente profunda es el estado interno dominante. Las olas superficiales son los pensamientos, las palabras, las afirmaciones pasajeras. Alguien puede intentar cambiar las olas con las manos. Puede soplar sobre ellas. Puede declarar que las olas van en otra dirección. Pero si la corriente profunda no cambia, las olas siempre volverán a la misma forma. Solo cuando se cambia la corriente profunda, todo el océano se mueve en una nueva dirección. Greg Braden ha investigado cómo el campo cuántico responde a la coherencia entre pensamiento, emoción y creencia. Cuando esos tres elementos están alineados, el campo responde creando experiencias que reflejan esa coherencia interna. Pero cuando hay contradicción, cuando alguien piensa una cosa, siente otra y cree algo diferente, el campo recibe señales mezcladas. Y lo que se manifiesta es confusión, caos, estancamiento. Por eso tantas personas que conocen las enseñanzas espirituales no ven resultados. No por falta de conocimiento, sino por falta de coherencia interna. Por decir soy Dios mientras sienten separación. Por afirmar poder mientras sostienen miedo. El llamado entonces no es a repetir más afirmaciones. Es a investigar honestamente qué estado interno se está sosteniendo realmente. ¿Qué sentimiento domina los días? ¿Qué historia se repite en silencio sobre quién se es y qué es posible? Esa historia interna es el guión que la realidad está siguiendo al pie de la letra. Cambiar ese guión no es trabajo de un día. Pero es el único trabajo que realmente transforma. Porque cuando el guión interno cambia, toda la obra externa debe cambiar también. No hay otra opción. La conciencia es el director. Y lo que se dirige internamente se proyecta externamente.
Existe una práctica simbólica que puede iniciar esta transformación interna de manera profunda. No requiere herramientas externas. No necesita condiciones especiales. Solo requiere la voluntad de ser completamente honesto con la propia conciencia. La práctica comienza en un momento de quietud, preferiblemente antes de dormir, cuando la mente está naturalmente receptiva. En ese momento, alguien puede cerrar los ojos y preguntarse, ¿qué estado he estado sosteniendo realmente? No el que digo tener. El que siento en lo profundo. Esa honestidad es el primer paso hacia la libertad verdadera. Porque no se puede cambiar lo que no se reconoce. Luego viene el segundo paso. Elegir conscientemente un nuevo estado. No como fantasía. No como esperanza. Sino como decisión firme de habitar emocionalmente una realidad diferente. Imaginar una escena breve que implique el cumplimiento de lo que se desea. Ver esa escena desde los propios ojos, no como espectador. Sentir la textura de ese momento. Escuchar los sonidos. Permitir que el cuerpo responda con la emoción del logro. Repetir esa escena hasta que se sienta más real que la circunstancia actual. Eso no es escapismo. Es construcción consciente de un nuevo fundamento interno. Y desde ese nuevo fundamento, todo lo demás debe reorganizarse. Para quienes han llegado hasta aquí en esta exploración, hay una invitación. Suscribirse a este canal y activar las notificaciones no es solo un gesto técnico. Es un compromiso con el propio despertar. Es reconocer que estas enseñanzas no son entretenimiento. Son herramientas de transformación real. Cada contenido compartido aquí está diseñado para recordar la verdad que la mayoría ha olvidado. La verdad de que la conciencia crea. Siempre. Y que asumir responsabilidad por esa creación es el único camino hacia la libertad genuina. ¿Cuánto tiempo más alguien seguirá diciendo soy divino mientras vive como prisionero de su propio estado interno? La respuesta a esa pregunta determina todo. Porque la verdad es que nadie está esperando permiso para cambiar. Nadie necesita más señales, más confirmaciones, más pruebas de que esto funciona. Lo único que se necesita es la decisión de dejar de ser la persona que necesita que la realidad cambie primero. Y convertirse en la persona que cambia su estado interno primero, sabiendo con certeza absoluta que la realidad debe seguir. Esa certeza no se piensa. Se siente. Se vive. Se sostiene incluso cuando todo afuera dice lo contrario. Y cuando esa certeza se vuelve el estado dominante, el error que mantenía prisionero a tanto se disuelve. Porque finalmente se comprende que ser divino nunca fue el problema. El problema fue creer que serlo era suficiente sin vivir desde ese poder conscientemente, sin asumir cada día el estado del ser que se desea experimentar, sin reconocer que la prisión nunca estuvo afuera sino en la negación del poder creador que siempre habitó adentro.